Mi nombre es Josafat Hernández, soy profesor investigador de la División de Estudios Multidisciplinarios del CIDE. Me dedico a temas de filosofía de la economía, economía del comportamiento y economía política. Bueno, es una pregunta importante que tiene que ver con cómo los aranceles son un instrumento económico para proteger o para liberalizar el comercio exterior. Los aranceles se suelen ver como impuestos, pero también son medidas que lo que buscan es ya sea fomentar un tipo de importación, desincentivar un tipo de importación, y eso es parte, digamos, de una serie de políticas que tienen los gobiernos para proteger sus industrias. Entonces, los aranceles, por lo general, en la época neoliberal, se tendieron a reducir, es decir, tender a generar acuerdos de libre comercio con aranceles cero. Entonces, digamos, eso es lo que ahora está empezando a cambiar con los aranceles que está imponiendo Trump a nivel global. En México, pues se hablaba del 25% del valor general que tiene un arancel. Por ejemplo, si un coche vale 500,000 dólares, la idea es que el arancel que se pondría aumentaría 25% su valor. Entonces, también por lo general, el tema de los aranceles es complejo porque también se habla de efectos inflacionarios, se habla de cómo los aranceles también pueden ser una fuente de financiamiento para el sector público, en este caso aumenta su recaudación fiscal, pero los aranceles en ese aspecto han sido históricamente una herramienta muy importante para impulsar ya sea el crecimiento y proteger industrias. Por ejemplo, en este caso, los aranceles los estarían pagando las empresas multinacionales. Por lo general, el comercio tendió a dividirse. Por lo general, antes se hablaba de una división internacional del trabajo con diferentes sectores. Ahora se habla de una división intersectorial, interindustrial del trabajo, y dentro del sector interindustrial del trabajo también se da una división intraempresa. Entonces, gran parte del comercio global se da al interior de las propias empresas multinacionales, que lo que hicieron fue deslocalizar todo su proceso de producción en redes globales de valor, y entonces en esas grandes cadenas de suministros lo que se da es un comercio al interior de la propia empresa. Entonces también eso hay que mencionarlo, es una medida que va también orientada hacia las multinacionales, y dentro del análisis que nosotros hemos estado haciendo en el CIDE, lo que se busca es que estas multinacionales que se les catalogaba como empresas globalistas, que se fueron desdibujando sus compromisos nacionalistas con Estados Unidos, regresen y lleven todas sus fábricas que estaban en otros países a los Estados Unidos para reindustrializar una serie de sectores como lo que es el llamado cinturón de óxido, el Rust Belt, que son estados como Wisconsin, estados como Michigan, estados como Pensilvania, que curiosamente son estados que pasaron por un proceso de desindustrialización y que ahora votaron por Trump. Entonces Trump tiene el compromiso con ese sector para reindustrializar, y la forma de hacerlo es impulsar estos aranceles. Pero bueno, ahí es un tema interesante porque gran parte de la filosofía económica que al menos yo estoy intentando desentrañar de lo que está en Trump se resume con este concepto que él mismo ha dicho: nacionalismo económico. ¿Qué es el nacionalismo económico? Es un tema muy complejo, pero lo podemos vincular con lo que era la escuela histórica alemana, en particular un autor que se llama Friedrich List. Es un autor que lo que hacía era priorizar los intereses nacionales sobre el comercio internacional. Lo importante es que el comercio internacional sirva a los intereses nacionales, y en ese contexto lo que plantea List es desarrollar una serie de políticas arancelarias para fortalecer sus industrias. En ese sentido, yo veo los aranceles de Trump como parte de esta estrategia de reindustrialización, porque además pasaron un proceso muy complejo donde, por ejemplo, en 1994, la manufactura estadounidense tenía 4 veces el tamaño de la manufactura china. Hoy, en 2025, la manufactura china es 2 veces más grande que la estadounidense. Entonces, con eso lo que estamos viendo es que hay una pérdida de competitividad de parte de la economía de los Estados Unidos
una tendencia a erosionar, digamos, los intereses materiales, porque las empresas multinacionales se autonomizaron y entonces empezaron a hacer una serie de negocios, etcétera, y pues, digamos, en ese contexto se aislaron de los intereses de los propios trabajadores de los Estados Unidos, y ese reclamo es el que viene ahora. Por eso es muy importante aprender a leer nuestras épocas, entender, por ejemplo, cuáles son los motivos de la frustración, porque esa frustración muchas veces cuando la izquierda no la ve, y eso pasó con los Estados Unidos, que abandonaron a su clase trabajadora, los intereses materiales de la working class, diríamos, ese sector se fue con Trump. Entonces sí es un tema muy complejo que habría que analizar, pero creo que para mí los aranceles son una piedra angular de ese nacionalismo económico que quiere impulsar Trump y que se contrapone a estas tendencias globalistas. Lo que pasa es que el problema está en que a nivel macroeconómico necesitamos tener estabilidad. Entonces, uno de los grandes temas es que si se ponen aranceles, lo que se plantea es que se va a aumentar el costo de las importaciones hacia Estados Unidos, es decir, nuestros exportadores, que en realidad son empresas multinacionales, van a verse afectados y entonces eventualmente se tendrían que ir. Eso lo que haría sería a la larga generar una situación de inestabilidad en términos de flujos económicos. Entonces, uno de los efectos que por lo general se da es devaluación del peso mexicano frente al dólar. Digamos, ese es un tema. El otro tema es que se introduce incertidumbre. Entonces, por lo general, el mercado trata de jugar, digamos, con reglas claras, cuáles son las reglas de importación, de exportación, si va a haber aranceles o no va a haber aranceles, cuáles son los derechos de propiedad, qué instituciones hay, etcétera. Y por lo general, los mercados quieren que todo se mantenga estable, con certidumbre, para que los tomadores de decisiones tengan claridad de cuándo van a recuperar las inversiones que hagan, etcétera. Pero en este caso, lo que se hace con los aranceles y sobre todo con esos, por decirlo así, manotazos que da Trump sobre la mesa, introduce incertidumbre. Eso lo que genera en una economía como la nuestra es una tendencia a tener problemas respecto a la estabilidad del peso. Hubo una depreciación, se pasó hasta 21.5 cada dólar en estas semanas. Ahorita con lo que hizo Claudia de establecer un acuerdo para evitar el cobro de los aranceles de aquí a un mes, un poco aliviana la situación, pero eso es la primera cuestión a nivel macroeconómico en las variables monetarias. En las variables que dirían los economistas reales, lo que se da es que a la larga se va generando un cambio, digamos, en los flujos de inversión. México había apostado en gran medida a aprovechar el llamado nearshoring, que consiste en inversiones que se van desde China hacia México. Eran flujos enormes de inversión, precisamente por la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Eso benefició a México, atrajo muchísima inversión y esa inversión lo que hace es básicamente fomentar empleos, etcétera. Pero la cuestión es que con los aranceles pues no van a tener los incentivos para quedarse aquí y eventualmente se irían a los Estados Unidos. Entonces ahí lo que se da, desde mi punto de vista, es también un cuestionamiento al modelo exportador. Es decir, la industria exportadora, que esa fue lo que se dio, que durante la etapa neoliberal se desarrolló básicamente la idea de volver México una maquila, me parece que ahora es completamente inviable y tenemos que replantear nuestro modelo de industrialización. Antes se hablaba de sustitución de importaciones, después se habla del modelo orientado a las exportaciones y hoy tenemos que pensar en un tercer modelo que sea quizás la síntesis de estos dos, pensar en algún tipo de sustitución de importaciones, pero que a su vez nos lleve a vincularnos con mercados internacionales, en particular con BRICS. A mí me parece que es muy importante que México asuma que tenemos una relación de dependencia que nos vuelve vulnerables frente a los Estados Unidos. Y en ese sentido, creo que tenemos que pensar en diversificar nuestras relaciones. BRICS es un caso muy importante en esta formación del mundo multipolar. La relación con China es fundamental. China es nuestro segundo socio comercial después de los Estados Unidos y eso que no tenemos acuerdos de libre comercio con China. Entonces sí necesitamos una agenda bilateral con China, una agenda con BRICS
y pensar también en la relación con América Latina. Ahora con lo que está haciendo Trump a nivel internacional es que se están generando cambios en las reglas del juego. Por ejemplo, uno de los temas que se discutió en las semanas pasadas es si el TEMEC se acabó. Entonces, eso es un asunto que tendríamos que analizar porque me parece que precisamente un tratado de libre comercio lo que plantea es que no haya aranceles y si de pronto una parte de manera unilateral incrementa los aranceles hasta 25%, pues no hay libre comercio. Entonces yo creo que en ese sentido tendríamos que asumir que estamos en una situación de cambio histórico, de cambio estructural. Tendríamos que asumir también que necesitamos una política industrial más agresiva para formar en México pues una base industrial muy fuerte. Me parece que también un tema que es de vital importancia es fortalecer el campo, porque en gran medida una de las catástrofes que generó el Tratado de Libre Comercio fue la destrucción de nuestro campo, porque básicamente los productores nacionales no pudieron competir con los bienes, con la industria ganadera, la agrícola de los Estados Unidos, que además recibía subsidios, ¿no? Entonces recibían subsidios, tenían un montón de prestaciones y aparte tenían superioridad en términos tecnológicos, pues destruyeron nuestro campo. Entonces creo que ahora lo que podemos hacer es, por ejemplo, prohibir la importación de maíz transgénico. Hoy en la mañana también se hablaba de maíz criollo, proteger nuestro maíz criollo. Eso es un acierto de nuestra presidenta que ya está en esa dirección. Por otro lado, también tendríamos que pensar en poner aranceles a sus productos cárnicos, que en gran medida están producidos con una serie de hormonas, una serie de prácticas que lo que hacen es deteriorar la calidad de la carne que nosotros comemos, ¿no? Y también todo lo que tiene que ver con la industria chatarra. Hay muchísimos estudios que han demostrado que a partir del Tratado de Libre Comercio, México se inundó de productos chatarra, de comida chatarra. Y eso lo que generó fue una epidemia de obesidad, diabetes, hipertensión. Entonces creo que podríamos también pensar en poner aranceles a ese tipo de industria y pensar también en poner una especie, yo le llamo un arancel cultural al American Way of Life. Es decir, esta forma de importar, digamos, sus patrones de consumo, sus formas de ver el mundo, consumir lo que ellos consumen, nosotros podríamos cambiarlo. Y creo que es momento de ir a consumir productos más nacionales, producidos por nuestros campesinos, por nuestras cooperativas, cuestionar el American Way of Life y recuperar pues más bien lo que algunos autores llaman bueno, no recuerdo la palabra en maya, pero bueno, iba a usar la palabra maya que significa buen vivir. Como país tenemos que estar unidos. Eso es muy importante. La unidad nos va a proteger de posibles agresiones imperialistas que se vienen con Donald Trump. Esto que él ha dicho de que quiere el canal de Panamá y que ya envió gente a hablar con el presidente y bueno, las presiones que ya hicieron sobre Panamá es durísimo. Sobre Canadá, que es una economía grande, también están las presiones durísimas. Respecto a Groenlandia, pues también es increíble cómo están incluso hasta amenazando con una invasión militar a un país de la OTAN. Y con respecto a México, además del tema migratorio y del tema de seguridad, pues también está el tema del crimen organizado y que ellos no descartan incluso la posibilidad de hacer incursiones militares para ir por los capos del narcotráfico. Entonces, sí necesitamos como país cerrar filas, unirnos, apoyar a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, que la presidenta ha hecho una gran labor diplomática, ha sido muy digna la forma en cómo ha defendido los intereses nacionales. Es muy importante también que nuestro partido esté generando en todo el país comités, círculos de estudio, bases de discusión donde se plantee pues, la necesidad de impulsar mayor soberanía nacional y me parece que es muy importante también que a nivel latinoamericano, América Latina se una. Porque si Estados Unidos hace negociaciones bilaterales con México, con Colombia, con Panamá, con Uruguay, con Bolivia, y a cada uno lo agarra, digámoslo así,
por separado, pues ahí van a imponer sus intereses. Entonces, la única forma de evitar eso es que nos unamos y recordemos que eso pasó justamente a inicios del siglo XX, del siglo XXI, cuando Hugo Chávez, Néstor Kirchner, el caso también de Evo Morales, una serie de personajes se unieron para echar atrás el ALCA. Entonces sí se ha logrado echar atrás medidas imperialistas cuando América Latina está unida y creo que ahora necesitamos desatar un nuevo ciclo progresista latinoamericano donde nuestra presidenta Claudia Sheinbaum se encargue de defender los intereses de nuestra América Latina y en ese sentido fomentar la unidad de nuestra región. Mi nombre es Josafat Hernández, soy profesor e investigador del CIDE y les hago la invitación a que vean la 4TV.